adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. El autor del libro de Proverbios es naturalmente ese famoso sabio llamado Salomón. Y él en este versículo está dando un consejo, ¿no? Que no es un consejo cualquiera o porque se le ocurrió en algún momento. Todos sabemos la historia de Salomón y lo que él le pidió a Dios y lo que Dios le concedió a él y lo que hizo Dios a través de Salomón por esa petición que le hizo a él directamente. Entonces sabemos que Salomón no está hablando por gusto, él está hablando con una experiencia sumamente personal. Cuando nosotros tenemos una experiencia personal, somos capaces de hablar a otras personas de esa experiencia que nosotros mismos hemos adquirido. No podemos hablar de experiencias de otras personas, sino de lo que nosotros propiamente hemos saboreado, hemos constatado, hemos disfrutado. Entonces tenemos autoridad para hablar sobre estas cosas. Toda la experiencia que tenemos está basada precisamente en nuestra propia vivencia, las cosas que hemos vivido, principalmente lo que estamos con edad, que hemos transcurrido algunos años. Sabemos que hemos adquirido sabiduría, pero por el concepto del tiempo que ha transcurrido en nosotros y las experiencias que hemos tenido. Entonces, hablamos mucho de esto de sabiduría, pero yo quisiera que tengamos un concepto mucho más permanente, mucho más elocuente de lo que realmente es la sabiduría, tanto hablando de la forma secular como principalmente en la forma religiosa o doctrinal. Entonces, si analizamos esta palabra de la sabiduría, a veces llegamos a confundirnos con otras palabras que aparentemente significan lo mismo, pero hay diferencia. Vamos a ver conceptos entonces. Dice que hay una diferencia en lo que es la sabiduría y la inteligencia. ¿Será lo mismo tener sabiduría y tener inteligencia? Todos tenemos facultades, todos tenemos una facultad de sabiduría humana, todos tenemos capacidad de tener inteligencia. Por medio de esa inteligencia es que adquirimos nosotros conocimientos seculares. Vamos a un jardín de infantes cuando somos pequeñitos, vamos a una escuela primaria, vamos a una escuela de otro nivel avanzado y llegamos al último a ser profesionales, los que tienen la facilidad de llegar a ser profesionales. Pero sin embargo, los que no alcanzan también este privilegio de ser profesionales adquieren también el uso de esta inteligencia que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Por ejemplo, hay muchos emprendedores que ni siquiera han terminado su nivel secundario, pero han sabido prosperar en la vida. A esos que le llamamos los emprendedores, y tienen la suficiente inteligencia para salir adelante en su vida. Eso basado en la inteligencia normal, actual en nosotros. Todos tenemos inteligencia. Pero cuando hablamos de sabiduría estamos hablando de un nivel un poquito superior. Vamos a ver qué dice acerca de lo que es la sabiduría y la diferencia entre la sabiduría y la inteligencia. Dice que la sabiduría es un grado más alto de conocimiento. Digamos bien, sabiduría es un grado más alto de conocimiento. ¿Qué más dice? Es una conducta precedente en la vida
Entonces en eso se basa esto, ¿no? Esa es la definición que está dando la Real Academia Española. Nada tiene que ver con lo que nos dice la palabra de Dios. Tiene algo que ver, pero cuando queremos encontrar la realidad, ¿no? El verdadero significado de lo que es la sabiduría, en la única parte donde la vamos a encontrar es en la bendita palabra de Dios. Sigamos entonces. Ya sabemos entonces lo que es la sabiduría. Lo que dice la sabiduría según la Biblia, vamos a ver lo que dice lo que es sabiduría según la Biblia. Dice que es el arte de alcanzar el éxito. Dice que está diciendo aquí alcanzar. Eso quiere decir llegar al tope, llegar a la meta, llegar al máximo. Pero eso, según lo que está dando esta definición, dice, es un arte. Tenemos que cultivar ese arte. Por nosotros mismos, difícil que podamos cultivar y sacar el mayor provecho posible a este arte. Únicamente lo vamos a conseguir a través de la palabra de Dios. Cuando nos adentramos en la palabra de Dios, estamos tratando de adquirir esta sabiduría, que es otra clase de sabiduría. Eso es lo que dice según la Biblia. Dice que es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan. Esta palabra es importante. Formar el plan correcto. Formar el plan correcto para nuestras vidas, para llegar a los resultados deseados. A eso que nos aconseja la Biblia, a llevar un plan correcto, a alcanzar los deseos que hemos nosotros puesto como meta principal. Veamos la diferencia entre lo que entonces es la sabiduría y lo que es la inteligencia. Dice que la inteligencia es la capacidad de comprender, resolver problemas y razonar. Eso es la inteligencia. Eso lo tenemos todos nosotros. A veces lo usamos y a veces no lo usamos. Lo dejamos pasar por algo. Pero tenemos que preocuparnos de eso. Todos nacemos con un grado de inteligencia, pero no lo sabemos aprovechar completamente. Cuando se hacen test o exámenes de la capacidad del cerebro, de la capacidad intelectual, vemos que muchos de nosotros tenemos diferentes niveles de conocimientos, diferentes niveles de inteligencia. Pero miren ustedes, siendo nuestro cerebro algo tan perfecto que Dios creó, porque dice que nos creó el Señor a su imagen y semejanza. Entonces tenemos el cerebro, la mente de Dios, dice la Biblia, pero no lo sabemos aprovechar. Dicen que aquellos que sobresalen entre grupos normales de personas, llamados algunos sabios, con una inteligencia superior, y les dicen que son sabios con sabiduría terrenal, no están utilizando al máximo la capacidad que tiene nuestro cerebro. Están utilizando solamente una parte de la capacidad que tenemos en nuestro cerebro, según Dios nos creó. Si utilizásemos toda esa capacidad que Dios puso en nuestro cerebro, entonces todos seríamos genios. Todos estaríamos haciendo cosas que nos parecería imposible a nosotros hacer, si estuviésemos utilizando la capacidad plena conforme Dios nos creó. Eso está basado en los estudios que realiza la gente, ¿no? Unos no aprovechan bien, no tienen suficiente interés en aprender las cosas, se dedican a diferentes especialidades, pero yo estoy completamente seguro que cualquier persona en el mundo que quiera hacer algo en especial, lo logra. Porque tenemos la capacidad suficiente en nuestro cerebro para lograr lo que nosotros queremos. Pero estamos desperdiciando esa capacidad que el Señor ha puesto en nosotros.
que se utilizaron esto que el Señor dio, ¿no? La sabiduría. Entonces, tenemos ya la diferencia de lo que es la sabiduría y lo que es la inteligencia. Vamos a ver que esta sabiduría se divide en dos grupos. Esta sabiduría se divide en dos grupos. Pero queremos repasar algo que ya es conocido por nosotros, pero vamos a poner un poquito de atención a cada palabra que dice la Biblia acerca de este personaje. Vayamos nosotros a ver lo que dice el libro primero de Reyes, el primer libro de Reyes, en el capítulo 3. Capítulo 3. Busquemos algunos versículos que voy a mencionar y voy a leer con ustedes cada uno de estos versículos. Todos se encuentran en el capítulo 3 del primer libro de Reyes. El versículo 7, por favor. Versículo 7. Dice así: ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. ¿Quién está diciendo estas palabras? Las está diciendo pues Salomón. Esta palabra está diciendo el Salomón al Señor directamente, ¿no? ¿Cómo se cataloga él? Él atribuye esta falta de sabiduría a su juventud. Él dice al Señor: mira que soy joven. Y además declara, como hemos leído en este versículo 7, dice: y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Miren en qué nivel se pone Salomón antes de adquirir la sabiduría. No sabe ni cómo entrar, ni sabe cómo salir. Él reconoce esa incapacidad de sabiduría que tiene. Pero él reconoce también que ha sido llamado por Dios para hacer algo grande. Entonces no se queda en ese estado de joven, podríamos decir un joven sin experiencia, que no sabe ni cómo entrar ni cómo salir. Cuando se está indeciso, ¿no? Hay muchos jóvenes que ya terminan su educación de bachillerato y van a ingresar en la universidad. Y ahí están en las puertas de la universidad, no saben qué carrera mismo van a seguir. Aquí se puede comparar con Salomón, ¿no? Que no sabe ni cómo entrar ni cómo salir. No tiene absolutamente conocimiento de nada, porque tiene falta de sabiduría. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Hemos pasado nosotros por eso? Yo personalmente lo he pasado. Por eso puedo hablar a ciencia cierta de que en ese lugar que encontraba yo, igual que Salomón, declarando que era joven y que no sabía si cómo podía entrar ni cómo podía salir. Y lo hemos palpado muchos de nosotros. ¿Qué más dice en el versículo 9, por favor? Versículo 9. Aquí viene la petición preciosa de Salomón. Dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, esta palabra es importantísima, discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Le está preguntando Salomón al Señor. ¿Qué está pidiendo aquí Salomón? Está pidiendo sabiduría. Aquel joven que no sabía ni cómo entrar ni cómo salir, ahora le está pidiendo a Dios que le dé sabiduría, porque tiene un mandato de Dios, tiene algo que cumplir que le ha mandado Dios, para lo cual Dios lo ha escogido. Y para lo que lo escogió Dios era que tenía que gobernar a su pueblo, así como
qué? Sencillamente porque David no le pidió sabiduría. Pero Salomón aquí le está pidiendo sabiduría. Pero no le dice a Salomón que le dé sabiduría para ser el más grande sabio de la historia. No le pide esa sabiduría para sacar el provecho personal de esa sabiduría. No le está pidiendo esa sabiduría a Salomón al Señor. Aquí le dice el motivo por el cual necesita recibir esa sabiduría de Dios. Y le dice, vamos a repasar lo que dice el versículo 9, ¿no? Y le dice que pueda él discernir. Por eso le decía yo que esta palabra de discernir es muy importante. Podemos tener sabiduría, podemos recibir sabiduría, pero muchas veces no sabemos discernir. ¿Qué es el discernimiento? Aquí lo está declarando, ¿no? ¿Qué es el discernimiento? Volvamos a leer lo que dice el versículo 9. Dice, entre lo bueno y lo malo. Yo tengo sabiduría. Puedo saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero a veces me puedo equivocar, me puedo confundir. Me puedo llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por eso Salomón, además de la sabiduría, le pide discernimiento para poder diferenciar, poder apartar entre lo bueno y lo malo. O sea, la sabiduría debería siempre de estar acompañada del discernimiento. Y eso es lo que nos da la facultad para poder escoger entre lo bueno y lo malo. Y una vez que hemos escogido entre lo bueno y lo malo, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuál será nuestra actitud? ¿O cuál debe de ser nuestra actitud? Si he adquirido sabiduría para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, pero no tengo discernimiento, de repente voy a escoger lo malo. Pero teniendo discernimiento, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, entonces sí, con el discernimiento que me dé el Señor, voy a seleccionar a hacer lo bueno. Así nos dice la Biblia. Y eso le pide Salomón al Señor, ¿no? Que le dé discernimiento, además de la sabiduría, que le dé discernimiento para poder diferenciar y escoger entre lo bueno y lo malo. En aquel acto que es permanente conocimiento para nosotros, cuando Salomón tuvo que hacer un discernimiento, cuando le trajeron esas dos mujeres a un niño, tranquilamente podría haber hecho Salomón un uso de su sabiduría, aparentemente que tenía, y complacer a una de las dos. Podía complacer a una de las dos. Quizás utilizando ciertos informes de haber dicho, bueno, este niño le pertenece a esta mujer y esta mujer no le pertenece. Y hubiera salido él de su problema o de su decisión delante de todo el pueblo. Pero allí vino la sabiduría de él acompañada del discernimiento. Todos sabemos la historia, ¿no? Llamó a uno de sus guardias ahí con una espada, partir al niño por la mitad y darle una parte a cada uno. ¿Qué estaba haciendo este Salomón? Contemplando a las dos, ¿verdad? Estamos contemplando a las dos. A veces nosotros tomamos esa decisión. Queremos contemplar a ambas partes, aunque sabemos conscientemente de que una sola es la que tiene la razón. Pero para hacer como Poncio Pilato, lavarnos las manos, tomamos esa decisión. Partir al niño por la mitad y hacer la mitad cada uno. Pero él no hizo eso, ¿no? Él esperaba
acompañada de discernimiento. ¿Hizo bien o hizo mal Salomón? Eso es lo correcto, eso es lo perfecto, inspirado por la sabiduría que únicamente proviene de Dios. Esa es la sabiduría divina, no es cualquier tipo de sabiduría. Veamos el otro versículo, versículo 12, por favor. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Sigue hablando Salomón con el Señor, ¿no? Sigue hablando Salomón con el Señor. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. ¿Quién le está diciendo esta palabra? Repitamos otra vez. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. ¿Quién está hablando? El Señor. Y le dice que ha hecho conforme a tus palabras. ¿Las palabras de quién? De Salomón. ¿Qué había pedido Salomón? Sabiduría. Había pedido discernimiento. Y el Señor le concede esa petición. Y él le ha dicho, he hecho conforme a tu petición. Dice, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Le concedió la petición de Salomón. Le concedió la petición de Salomón. ¿Para qué había pedido Salomón sabiduría? Para gobernar correctamente al pueblo de Dios. Entonces el Señor, que es omnisciente, que lo sabe todo, sabía los sentimientos de Salomón y la sinceridad que tenía Salomón para pedirle estas cosas. A veces nosotros pedimos al Señor alguna cosa, pero no la pedimos con sinceridad. Pero el Señor que nos conoce, que sabe absolutamente todo, Él va a discernir, si tiene discernimiento, por supuesto. Él va a ver qué es lo que en realidad nosotros estamos pidiendo y para provecho de quién. Pero ahora el Señor estaba viendo en Salomón lo que él quería. Quería tanto sabiduría, quería tanto discernimiento para poder gobernar correctamente a su pueblo. Y el Señor le concede estas cosas. ¿Qué más dice? Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. O sea, le dio lo máximo que podía recibir un hombre en lo que se refiere a la sabiduría. Dice que no ha habido antes de Salomón, ni después de Salomón, ningún hombre con la sabiduría que el Señor le dio a él. ¿Y sabemos por qué? El Señor le dio sabiduría porque no le pidió nada más, solamente sabiduría con un propósito específico de poder gobernar a su pueblo correctamente. Entonces, estamos conscientes de ello. Vayamos al versículo 13 y 14. Y aún también te he dado las cosas que no pediste. Miren, qué bueno es el Señor, ¿no? Él da las cosas que no le pedimos, porque Él sabe cómo vamos a utilizar estas cosas que le estamos haciendo petición. Él le pidió sabiduría, le pidió discernimiento. Y el Señor le dice, además de esa sabiduría, además de ese discernimiento, te voy a dar cosas que tú no pediste. Vamos a ver qué es lo que no había pedido Salomón, ¿no? Dice, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria. De tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Además de ser reconocido el hombre más sabio de todos los tiempos, Salomón, también lo hizo el hombre más rico de todos los tiempos. Dice que Salomón era un hombre completamente rico. Se habla de las famosas minas del rey Salomón. ¿De qué serían las minas? Serían de oro, de plata, de piedras preciosas, de diamantes, todo eso le pertenecía a él, porque Dios le había dado, además de las cosas aparentemente sencillas y
condición. Por eso le concedió el Señor todas estas cosas. Y así va a ser con el Señor con nosotros, ¿no? Cuando le pedimos, dice que hay que saber pedir. Que no hay que pedir ¿para qué? Para nuestra propia deseo, ¿no? Conveniencia. Hay que pedir con un propósito especial. Y el Señor, como sabe los deseos de nuestro corazón, nos va a conceder todas las cosas que aún no le hemos pedido. Versículo 14, por favor. Dice, y hay una condición. Ponga mucha atención a esta condición. Y dice, y si anduvieres en mis caminos, ya le dio sabiduría, ya le dio discernimiento, ya le dio riqueza más que a ningún hombre en toda la historia, pero le pone una condición para darle algo más todavía. Le iba a dar el Señor algo más, pero ese algo más tenía una condición. Vamos a ver cuál es la condición que le dice el Señor. Y si anduvieres en mis caminos, ¿qué es andar en su camino? ¿Qué será andar en su camino? Obediencia a los estatutos, a los reglamentos, a los mandamientos de Dios. Y eso será o no será lo que nos está pidiendo el Señor a cada uno de nosotros. Así es. Por supuesto, Él nos dice en su palabra que es lo que quiere de nosotros, que le seamos obedientes, que le seamos fieles, que perseveremos en Él. Y Él está dispuesto a dar muchas otras cosas más. Vamos a ver qué más es lo que quiere dar el Señor a Salomón, si es que hace estas cosas que le está pidiendo. Vamos al versículo 14. Y si anduvieres en mis caminos, aquí viene la condición, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre. Le pone un ejemplo, no lo deja así en el aire, ¿no? Mira, tuviste a un padre, tuviste a David, que anduvo cumpliendo mis mandamientos. Y si anduvieres como él, él le va a entregar algo más, dice, ¿no? Como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. ¿Qué significa eso? Yo alargaré tus días. ¿Recuerdan ustedes cuántos años gobernó Salomón a su pueblo? ¿Quién puede decirme cuántos años gobernó Salomón a su pueblo? Many years, Solomon. ¿Sí o no? Gobernó 40 años. Gobernó 40 años. Y el Señor le había prometido que si hubiese andado en sus mandamientos, cumpliendo sus reglamentos, le hubiera prolongado mucho más la vida. Entonces, aquí sabemos nosotros que el Señor tiene su propósito para con nosotros. El Señor tiene su propósito y nos pone condiciones. Dice, si anduviera en mi camino guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Alargará sus días de reinado, alargará sus días de vida. Versículo 28. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey. ¿Cuál era el juicio al que se refiere el versículo 28? Y temieron al rey porque vieron que había en él, ¿qué cosa? Sabiduría. Vieron en él que había sabiduría humana. Era el hombre más sabio de toda la tierra. Eso dice la Biblia. Había qué cosa? Sabiduría de Dios. Había sabiduría de Dios. Como la gente estaba mirando que en este hombre Salomón había sabiduría que provenía de Dios, ¿qué hicieron esta gente? ¿Qué hizo el pueblo? Lo dice claramente, ¿no? ¿Qué es lo que dice el versículo 28? Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey. Porque vieron qué cosa, que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Sabiduría de Dios para juzgar. Es necesario entonces que nosotros queramos adquirir sabiduría. ¿Qué dice la Biblia?
El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cuántos tememos a Jehová? ¡Aleluya! Todos tememos porque queremos ser sabios. Porque queremos comenzar a practicar esta sabiduría que proviene de Dios. Eso es lo mejor que podríamos buscar. ¿Qué más nos habla la Biblia acerca de la sabiduría? Dice aquí, Proverbios 4:7, por favor. Proverbios 4:7. El consejo que nos está dando. ¿Quién escribió Proverbios? Salomón. Mismo Salomón, el hombre más sabio, nos da estos consejos. Muy bien. Dice lo que aconseja Proverbios sobre la sabiduría. Capítulo 4, versículo 7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Le pedimos nosotros todo a Dios. Le pedimos salud, le pedimos bienestar, le pedimos sustento, le pedimos habitaciones, le pedimos vehículos, le pedimos riqueza, cualquier cosa le pedimos. Pero aquí lo que está aconsejando Salomón, que dice, adquiere sabiduría, sobre todo, adquiere sabiduría. Entonces debemos nosotros pensar en esa sabiduría. Si tenemos sabiduría y pedimos sabiduría de Dios, Él se encargará de proporcionar. Dice la palabra de Dios, también, que si somos carentes, o sea, si carecemos de sabiduría, que es lo que nos aconseja, que le pidamos a Dios sabiduría y Él nos la dará. Muy bien. Hay una comparación de la sabiduría de Dios. Aquí vienen los dos tipos de sabiduría, ¿no? Hay una comparación de la sabiduría de Dios con la sabiduría del hombre. Nosotros podemos adquirir sabiduría humana, pero debemos procurar adquirir la sabiduría que proviene de Dios. Eso nos aconseja la palabra de Dios, ¿no? Dice que debemos de adquirir la sabiduría de Dios. Dice, vamos a ver Corintios, la primera carta de Corintios, en el capítulo 1, primer capítulo, primera de Corintios, capítulo 1, vamos a leer el versículo 25 al 27. 1, 25 al 27. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Habrá alguien sensato en Dios? Pero aquí está diciendo Pablo a los Corintios, porque lo insensato de Dios, si hubiera insensatez en Dios, si acaso hubiera, está haciendo una comparación, aún esa insensatez de Dios, dice Pablo que es más sabio que toda la sabiduría del hombre. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. ¿Qué más agrega? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces, Él lo tiene todo. Está haciendo una comparación clara, ¿no? El hombre más inteligente del mundo, estamos hablando de una sabiduría humana, es completamente inútil comparado con la gran sabiduría de Dios, con lo mínimo de la sabiduría de Dios, con lo más insensato de lo que tendría Dios si lo tuviese. Eso sería mucho más elevado que toda la sabiduría del hombre. Entonces es importante reconocer eso, ¿no? Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni
Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Esa es la soberanía de Dios. Él escoge a lo inútil de la tierra para avergonzar a los sabios. Él escoge lo más débil de la tierra para avergonzar a los fuertes. Y no estamos hablando solamente de fortaleza física, ¿no? Estamos hablando de los que tienen poder, aparentemente, poder económico, poder también de las leyes, cualquier tipo de poder que pueda adquirir el hombre por no tener nada. Pero para avergonzar a esos que se creen poderosos, Dios dice a lo débil. Utilizó a unos pescadores para avergonzar a los nobles, a los estudiados en su época, ¿no es cierto? Él está haciendo esa obra siempre en todos nosotros. Si nos creemos débiles, sabemos que el Señor, ese somos más que vencedores. Si nos creemos inútiles, el Señor puede hacer en nosotros maravillas. Todo está en que nos pongamos en sus manos. Y Él hará, Él obrará en cada uno de nosotros. Nadie tiene por qué sentirse inferior si está bajo la voluntad de Dios. Él aprovechará a cada uno de nosotros según su voluntad y su voluntad soberana. Entonces debemos de depender de Dios, porque eso es lo que nos dice Él en su palabra. Ahora, ¿quiénes son los llamados a proclamar esta sabiduría? Vamos a ver lo que nos dice en la Biblia, en la carta que escribe Pablo a los Efesios. La carta a los Efesios, en el capítulo 3 y versículo 10. Efesios 3, 10. ¿Quién es encargado de divulgar esta sabiduría? Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? ¿Hay alguna iglesia aquí entre nosotros? ¿Ah? ¿Nos olvidamos que somos iglesia de Dios? Todos somos la iglesia de Dios. Nosotros somos la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. ¿Por quién el Señor vendrá por segunda vez? A celebrar la boda del Cordero con su iglesia. Nosotros somos la iglesia de Dios. Entonces dice aquí que esta es la encargada para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Nosotros estamos obligados a dar a conocer sobre la sabiduría de Dios. ¿A quién le vamos a dar a conocer esa sabiduría de Dios? Dice, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Hasta allá va a llegar nuestra participación, a hacer conocer la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque hemos adquirido nosotros sabiduría de Dios. Porque el Señor ha hecho cosas maravillosas con nosotros. Y por esa experiencia que hemos adquirido, somos capaces de dar testimonio delante de estas celestiales. La iglesia es la encargada de compartir este mandato de Dios. La iglesia es la encargada de divulgar la sabiduría de Dios. Si somos capaces de divulgar la sabiduría de Dios en los lugares celestiales, ¿cuánto más estamos capacitados para divulgar la sabiduría de Dios entre nosotros? Hacerle saber a todos los que están a nuestro alrededor cuál es la sabiduría de Dios y cómo esa sabiduría de Dios ha operado en nosotros. Por nuestra experiencia, por nuestra relación personal con Dios, tenemos autoridad para proclamar esta sabiduría de Dios. Es lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Estamos dispuestos a cumplir lo que el Señor nos dice? Será
posible de que este deseo de Dios se cumpla en cada uno de nosotros? Tenemos que orar igual como la condición que le puso el Señor a Salomón. Sí, andamos en sus preceptos, cumplimos sus mandamientos, somos capaces de adquirir todas estas cosas. Porque el Señor es bueno. Porque Él quiere hacer su voluntad en nosotros, a través de nosotros. Ya la hizo a través de su Hijo amado, ¿verdad? Él mandó a su Hijo para que haga la voluntad del Padre. Él dijo al Señor Jesucristo, le dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si repitiésemos estas palabras del Señor Jesús, cada uno de nosotros que digamos al Padre Celestial, Señor, Padre mío, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en todo momento. Estaríamos cumpliendo plenamente lo que el Señor demanda de nosotros, lo que Él quiere de nosotros. Podemos hacerlo si lo queremos, si lo proponemos. Estamos a tiempo todavía de hacerlo. Y esto será para nosotros un beneficio grande. Porque acuérdense, así como le dio a Salomón sabiduría y le dio riquezas, con las cuales él no había querido, también está dispuesto a dar. No estoy hablando de riquezas materiales, estoy hablando de riquezas espirituales. Que es por eso, dice la palabra de Dios, que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde el orín va a destruir. Que nos hagamos tesoros en el cielo, donde nadie puede destruir estas cosas, que el Señor está dispuesto a darnos desde ahora. Aprovechemos entonces lo que el Señor nos está dando, esa dádiva de Dios, que es gratuita. Y nos da esas cosas porque Dios nos ama. Porque Dios nos ama. Veamos lo que dice la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2. Primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a ver lo que dice el verso 13. Verso 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría, ¿qué? ¿Sabiduría qué? Humana. Habíamos visto anteriormente la sabiduría de Dios, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver la sabiduría humana, esto es lo que dice Pablo. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y ese Espíritu está con letra mayúscula y se está refiriendo ¿a qué Espíritu? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Acomodando lo espiritual a lo material, acomodando lo espiritual a lo humano. Así dice. ¿Estamos leyendo o no estamos leyendo? ¿Qué dice? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Estamos sentados para nuestro espíritu. Dice Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Podemos decir amén a eso? Amén. Que el Señor siga añadiendo bendiciones. Incline su rostro, por favor, y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, sabemos que tú tienes conocimiento de lo más íntimo de cada uno de nosotros, los deseos de nuestro corazón, de nuestra conciencia. Sabemos, Señor, que tú anhelas que cada uno de nosotros tomemos las mejores decisiones en nuestra vida. Tú nos aconsejas en tu palabra que debemos de adquirir sabiduría, pero además de la sabiduría también debemos adquirir discernimiento. Y que no debemos de
vida eterna. Y tú nos darás, Señor, porque es tu promesa, porque nos has ido a preparar un lugar ayer en donde podamos morar contigo. Gracias te damos, Señor, por esa promesa tuya. Ayúdanos cada día a ser fieles a ti, a practicar esta sabiduría que proviene de ti y que tu nombre en todo momento sea glorificado. Que nos uses como instrumentos útiles en tus manos. Que nos ayude, Señor,